2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632 4140 www.alfa2000.com.ar. Marcado por expertos, analizando el comercio exterior, ahora sí, con el ingeniero Miguel Ponce de regreso. ¿Cómo estás, Miguel? Equipo completo. Ah, sí. Bueno, Miguel, tenemos una situación bastante complicada desde todo punto de vista. ¿Por dónde empezamos? Y yo diría, recordando que en este espacio, en el momento que se firmó el stand-by con el Fondo Monetario, dijimos que las consecuencias iban a ser básicamente tres. Primero, caída de nivel de actividad, esto se denomina, diríamos, situación de recesión, aunque hay que hacer la aclaración que hacen los economistas de que para hablar técnicamente de recesión tienen que pasar 2 trimestres de caída de actividad. Pero objetivamente estamos en un ambiente de recesión y el propio presidente lo reconoce. Lo segundo que iba a ocurrir era una baja en el salario real, hecho que se manifiesta de manera, yo diría, más que evidente. Y el tercer elemento era que iba a haber un aumento en el proceso de desocupación, porque al enfriarse la economía, al generarse una caída del mercado interno, precisamente en gran medida por la caída salarial, lógicamente iba muchas empresas con dificultades a primero suspender horas, luego suspender turnos y finalmente esto que estamos viendo, que inclusive se refleja en algunos de los brotes. Sí. Digo, 2 brotes clásicos de la etapa anterior con los que había muchas expectativas, industria automotriz y por otro lado maquinaria agrícola. En las dos, en estas horas, hemos visto cómo se han producido despidos y cómo se prevén despidos mayores. Porque ni aunque la reacción de Brasil pudiera darse en el terreno que uno espera que se dé o que desea que se dé, esto no implica que automáticamente va a haber una recuperación de mano de obra, ni siquiera de nivel de producción. Los números... Quiero hacerte una pregunta. Por favor. ¿Cómo ves vos la actitud del gobierno frente a este diagnóstico? Y nosotros lo dijimos acá cuando asumió Sica. ¿Lo ven, lo niegan? No, yo te diría que en el caso de Dante Sica no puede no verlo. Él viene del llano. Viene del llano, viene de las pymes, viene de las economías regionales, todos espacios donde, en lugar inclusive de notar que pueda haber algún tipo de reacción favorable, los problemas que ya había antes que la semana se agudizaron. Sí, vos fíjate, porque había expectativas, pero Sica no alcanza. No alcanza, pero además, vos fíjate la situación que se da, y esto sí ya tiene que ver con manejos internos que obviamente no son prolijos. Una semana antes, él le dice a los exportadores que los reembolsos a la exportación no van a ser tocados. Y se entera por el boletín oficial, como nos enteramos todos. Yo estaba afuera, me llega a primera hora de la mañana el boletín oficial recién impreso y decía este tema de las retenciones. ¿A quién afecta esencialmente el frenaje en el reembolso? Esencialmente a economías regionales. Yo diría, de las más afectadas estamos hablando del vino, estamos hablando de los cítricos, estamos hablando del tema azúcar, estamos hablando de varias de las economías regionales donde al no existir estos reembolsos a la exportación, llamado, fíjate la falta de prolijidad. ¿Qué día se publicó? El día que nuestros amigos de la Cámara de Exportadores celebraban el Día de la Exportación. Es decir, ni siquiera se tomó el cuidado de evitar esa situación, lo cual es una lástima, pero además originó que Sica, públicamente, como estaba invitado, tuviera que decir que su sorpresa y el no compartir la medida, porque entendía que precisamente en momentos en los cuales el proceso de endeudamiento es el que es, necesitamos cada vez exportar más. Y esto claramente es una medida antiproductiva y antiexportadora. Esto tiene que hacernos reflexionar. Vos preguntabas la actitud del gobierno. Yo creo que el gobierno está tomando conciencia de que lo que viene por delante es más difícil de lo que ya ha transcurrido. De hecho, el propio presidente ha dicho que espera para el año que viene
una reacción, ¿no es cierto? Tiene que decirlo, porque obviamente si es un año electoral, pensar que se va a estar en recesión no es un anuncio muy feliz. Lamentablemente yo creo que técnicamente es imposible por lo que está ocurriendo en el mundo. Te cuento lo que me pasó a mí. Yo voy a Europa con cierta expectativa de poder acelerar algunos acuerdos estratégicos para empresas, ¿no es cierto?, que atiendo, que permitieran que cuando se firmara el acuerdo Mercosur-Unión Europea, esto pudiese entrar en vigencia. 3 días después de llegar, cuando todavía se hablaba del enfrentamiento entre Unión Europea y Estados Unidos, Trump se reúne con Juncker, que es el número 1 de Unión Europea, y no solo acuerdan retrotraer los aranceles que Estados Unidos le había puesto a la producción europea, sino que además hace un gran negocio, le compra toda la soja que no podía colocar en China. ¿A quién deja de comprarle la Unión Europea esa soja? A Mercosur, particularmente a Argentina. Entonces, noticias cambiantes de esta manera hacen de que nadie pueda decir que la reacción que esperamos todos se dé para salir de un proceso recesivo como el que se va a vivir y el que se vive, puedan darse porque no manejamos todas las variables. Si te aumentan la tasa en los Estados Unidos, si hay una situación como la de Turquía, si de pronto se produce este tipo de arreglos, que a lo mejor termina en un arreglo entre Estados Unidos y China de alguna manera, todo eso hace de que vos no puedas manejar todas las variables. Y esto me parece que de cara a un año electoral, tiene que preocupar a todo el mundo. Sí. Ahora, ¿yo sabés qué es lo que pienso, Miguel? Que la realidad es complicada y que la toma de decisiones también es complicada. Lo que se ve, claro, desde todos los sectores es la crítica. Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué otro tipo de prioridades? Porque algo hay que tocar. Sin duda. Entonces, el problema está que todos saltan cuando tocan... Total acuerdo. Evidentemente, la gente está esperando que haya algún tipo de rectificaciones en algunos planos. Por ejemplo, ¿cuáles? Yo te diría explícitamente, yo creo que si no hay una profunda reforma impositiva que grave a los sectores con mayor capacidad contributiva, pero le levante la presión impositiva, que es una de las más altas que hay, sobre la producción, sobre el consumo, sobre los que crean empleo, sobre las pequeñas y medianas empresas, etcétera, si esto no se da, yo creo que no solo no se van a solucionar los problemas, sino que se van a agravar. Pareciera que no se va a dar. A ver, esta visita del fondo que estamos viviendo estos días y toda esta semana, donde además de entrevistarse con el gobierno, se están entrevistando con la oposición. ¿Por qué? Porque el acuerdo firmado con el fondo abarca 1 año de este gobierno, pero 2 años del que viene, hace de que el propio fondo comience a reclamar un acuerdo político, económico y social que avale, ¿no es cierto?, y le dé poder y continuidad de que ellos realmente van a poder cumplimentar los 2 años que faltan de acuerdo stand-by. Sí, sí. De acuerdo a la previsibilidad, ¿no es cierto?, que se puede tener en los diferentes sectores, ¿cómo estamos en lo que hace el déficit comercial? El déficit comercial, lamentablemente, yo diría, va a ser, porque es de donde debieran surgir los dólares genuinos para el repago del endeudamiento. Estamos con el déficit comercial. Estamos mal. Vamos a tener más déficit que el año pasado. Sí. Y no va a ser mayor porque con la recesión se frenan muchas compras de insumos, de productos que no se venden por el hecho del enfriamiento de la economía a nivel local. Así que objetivamente estamos complicados y tenemos que poner mucho esfuerzo en esto que algunos denominan la necesidad de una revolución exportadora. Para esa revolución exportadora, ¿qué es lo que falta? Poner en marcha la agenda de la competitividad. Yo tengo amigos que han tenido oportunidades de exportar ahora y no han podido exportar. No. Y aparte, estamos fuera de me precio. Parece que con el comercio exterior estamos como peor. Lamentablemente es así, ¿no? Todos esperábamos... Uno no quisiera decirlo, por porque supuesto, la verdad que no nos suma para nada. Todo el tiempo estar diciendo lo que está mal, pero tampoco podemos decir que está bien lo que está mal. Pero además queríamos una reinserción inteligente al mundo y lamentablemente no estamos dando los pasos que todos sabemos que hay que dar. Porque todos tenemos muy claro hacia dónde hay que ir y cómo hay que hacerlo. Sí. El tema es que no se logra poner en práctica. Y obviamente es mucho más difícil hacerlo en la cancha marcada por el fondo.
Claro, totalmente. Yo creo que el acuerdo es la clave, ¿no? Para poder avanzar. Sin discusión, terminar, cerrar la grieta nos impide no solo que no podamos resolver los problemas estructurales, sino ni siquiera encararlas. En muchos puntos estamos de acuerdo todos los argentinos y sin embargo no logramos llevar adelante estas políticas de Estado precisamente porque hay algunos que se benefician con la profundización de la grieta y no con poder cerrarla de una manera definitiva. O sea, no solo tener una actitud de diálogo, sino también buscar el acuerdo y la escucha hacia el otro y poder llegar a una solución común. Total acuerdo, total acuerdo. Bueno, con este mensaje nos despedimos, Miguel. Y seamos optimistas en el largo plazo, ¿no es cierto? Nosotros desde acá siempre tratamos de transmitir esto, pero lo que no podemos hacer es negar la realidad, eso sí que no. Total acuerdo. Bueno, muy bien, nos despedimos entonces hasta nuestro próximo programa de Mercado por expertos, como siempre por Metro. Muchísimas gracias.